Hola Cody, espero que te encuentres bien. Primero que nada, quería darte las gracias por todo el contenido que nos traes. La verdad, es emocionante escuchar las experiencias de todas las personas, ya que cada una tiene algo de diferente e increíble que contar. Esta vez seré yo quien te cuente la experiencia más aterradora que tuve en toda mi vida. Esta es mi historia. El papá de mi hija trabaja como camionero, y antes de que naciera nuestra pequeña, solía acompañarlo en sus rutas por la ciudad. Un jueves me propuso que lo acompañara en un viaje corto afuera de la ciudad. No será nada complicado, ida y vuelta, en unas 4 horas, me aseguró. Como mi trabajo no solía ser tan demandante los jueves, acepté sin pensar demasiado. Pero nunca imaginé lo que nos esperaba. Era un día sofocante, de esos en los que el calor no da tregua. Salimos de casa alrededor de la 1 de la tarde y todo parecía estar bajo control hasta que el camión comenzó a recalentarse en medio del trayecto. No era un tráiler imponente, sino un camión más pequeño, en el que levantar la cabina para revisar el motor era todo un desafío. Cada vez que se calentaba, teníamos que detenernos, levantar la cabina, echarle agua al motor y esperar a que se enfriara. Esto se repitió tantas veces que lo que debía ser un viaje corto se alargó hasta que la noche nos alcanzó en plena carretera. La oscuridad era asfixiante. No había una sola luz a nuestro alrededor. A medida que avanzábamos, la sensación de estar completamente solos en ese camino desolado se intensificaba. Mi pareja, consciente del peligro que representaba estar varados ahí, decidió encender unas maderas que encontró cerca para hacer una fogata, esperando que así, si pasaba algún vehículo, nos viera y evitara un posible accidente. Yo me quedé en la cabina del camión mientras él se alejaba para prender la fogata. Fue en ese momento cuando empecé a escuchar unos sonidos extraños, como si alguien estuviera tirando piedras al suelo. Al principio intenté no darle importancia, pensando que quizá era solo mi imaginación, pero el ruido persistía. Las piedras parecían provenir de entre la maleza, así que saqué mi celular y apunté la linterna hacia el monte. No logré ver nada, todo estaba oscuro. Sin embargo, las piedras seguían cayendo cerca de mí, lo que hizo que mi inquietud aumentara. De repente, mi pareja regresó, con una expresión de preocupación que nunca antes había visto en él. «Sube rápido, nos vamos», me ordenó con un tono que no admitía réplica. Sin hacer preguntas, obedecí de inmediato. Sentía en mi interior que algo no estaba bien, aunque no sabía qué era exactamente. Continuamos nuestro camino, aunque con muchas complicaciones. Finalmente, llegamos al destino a la mañana siguiente, agotados y con los nervios a flor de piel. El regreso fue igual de difícil. El camión seguía fallando y la desesperación y el cansancio se hicieran cada vez más presentes. Llegamos a casa recién el sábado, aunque no en el camión. Lo dejamos en un taller a medio camino y tomamos un autobús para regresar. Regresamos sucios, hambrientos y completamente agotados, pero aliviados de haber sobrevivido a lo que parecía un viaje interminable. Durante los meses siguientes, aquel incidente quedó como un mal recuerdo, algo desagradable que preferíamos olvidar. Sin embargo, años después, durante una conversación con unos amigos, el tema volvió a surgir. Mi pareja comenzó a relatar lo que había presenciado aquella noche mientras intentaba encender la fogata. Dijo que, en medio de la oscuridad, había visto una figura enorme y musculosa, algo que parecía salido de una pesadilla. «Vi al diablo», declaró con un tono tan serio que me hizo estremecer. Recordé de inmediato las piedras que me habían lanzado y le conté lo que había ocurrido en la cabina del camión. Nos miramos en silencio, sorprendidos por lo que acabábamos de revelar.
Ninguno de los dos había mencionado nada en su momento, él por temor a asustarme y yo por miedo a que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Aquel viaje que inicialmente parecía una simple salida de unas horas se había convertido en algo mucho más oscuro y perturbador. Hace unos años, cuando estaba cumpliendo con mi servicio social como dentista en el centro de salud de mi pueblo, viví una experiencia que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Ese lugar, como muchos en mi pueblo, tenía su propia historia, pero lo que me sucedió fue algo mucho más personal y aterrador. Antes de que yo ocupara el consultorio, había trabajado ahí un joven dentista llamado Carlos. Carlos había perdido la vida de manera trágica en un accidente automovilístico en una curva cercana a la laguna de Chapala, un lugar notorio por sus caminos peligrosos. Su nombre era mencionado frecuentemente por los pacientes más antiguos y el personal del centro, siempre recordándolo con cariño por su amabilidad. Lo más desgarrador de todo era que había dejado a un niño pequeño de apenas 2 o 3 años. Un día, mientras atendía a mis pacientes, algo muy extraño me ocurrió. Era un día como cualquier otro, siguiendo con la rutina habitual. Me encontraba en la parte trasera del consultorio, preparando algunos materiales, cuando escuché que una señora llegó y comenzó a tocar la puerta. No respondí de inmediato porque estaba ocupado y mi compañero había salido. Después de un buen rato, la señora se encontró con nosotros y con una expresión de confusión nos comentó que un joven dentista la había atendido. Según ella, ese dentista le había abierto la puerta y hasta habían intercambiado algunas palabras. Lo describió como un joven muy amable y cortés. Al escuchar su relato, la curiosidad me invadió y le pregunté cómo era esa persona. Mientras lo describía, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Estaba describiendo a Carlos, tal como lo recordaban aquellos que lo habían conocido en vida. Al mencionar esto al doctor de base, él se quedó pensativo y le explicó a la señora que Carlos había fallecido hace un par de años. La reacción de la señora fue sobrecogedora. Su rostro, que hasta entonces había estado sereno, se volvió pálido como la cera. Insistió en que no había ninguna confusión, que había hablado con Carlos, que él le había indicado que sacara su ficha y que esperara un momento. Su voz temblaba al decirlo, y la sala se llenó de un silencio incómodo. No fue la única vez que oí hablar de Carlos después de eso. Varias personas del pueblo mencionaban que, al pasar por la curva donde tuvo su accidente, veían a un joven parado al borde del camino, siempre en el mismo lugar. Algunos decían que el chico parecía desorientado, como si buscara algo o tal vez a alguien. Los más valientes contaban que al acercarse a él, sentían una extraña sensación de profunda tristeza, una especie de melancolía que se adhería a su cuerpo como un frío aterrador. ¿Cómo estás, Mr. Pennywise? Me llamo Andrea, soy arquitecta y siempre he sentido una conexión especial con los espacios y las estructuras. Nunca imaginé que esta sensibilidad me llevaría a vivir una experiencia aterradora que cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Esta es la historia de mi viaje desde Ensenada hasta Mérida y Yucatán. Comencé mi viaje llena de entusiasmo. La idea de recorrer el país en coche, disfrutando de hoteles encantadores y paisajes hermosos, era algo que siempre había deseado hacer. La primera noche, después de un largo día en la carretera, me detuve en un hotel acogedor en el norte de Sinaloa. Fue ahí donde lo vi por primera vez. Un hombre alto, vestido de negro, con un aire anciano y una mirada que me inquietó profundamente. Estaba parado en la gasolinera frente al hotel, observándome. Aunque su presencia me perturbó,
Intenté restarle importancia. Al día siguiente, continué mi viaje hacia el sur. Las carreteras serpenteaban a través de los estados de Nayarit y Jalisco, ofreciendo vistas espectaculares. Esa noche, al detenerme en un hotel de Michoacán, volví a ver al mismo hombre. Estaba en la estación de servicio cercana. Su mirada seguía fija en mí, como si me estuviera vigilando. Un escalofrío me recorrió. ¿Podría ser que este hombre me estuviera siguiendo? Al tercer día, mientras atravesaba los paisajes de Veracruz, la sensación de inquietud se apoderó de mí. Cada parada revelaba su presencia. En gasolineras, peajes e incluso pequeños cafés junto a la carretera. Comencé a cuestionar mi cordura. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba siempre allí observándome? Cuando finalmente llegué a Mérida, pensé que mi pesadilla había terminado. Pero una noche, al salir a una tienda de autoservicio, lo vi en el espejo retrovisor de mi coche. Estaba sentado en el asiento trasero, con esos ojos oscuros y fijos en mí. Mi corazón se aceleró. El pánico se apoderó de mí. No había forma de que hubiera entrado al coche sin que me diera cuenta. Sin pensarlo, corrí hacia la tienda buscando refugio. A partir de ese momento, la figura de aquel hombre se convirtió en una presencia constante en mi vida. Lo veía en las sombras, en los reflejos de los espejos, siempre siguiendo cada uno de mis pasos. Empecé a sentirme atrapada en una pesadilla sin fin. No podía hablar de ello con nadie. Temía que me tacharan de loca. La soledad y el miedo se convirtieron en mis compañeros diarios. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un leve susurro en mi habitación. Murmuraba una voz ronca y helada. Me quedé inmóvil, incapaz de abrir los ojos. ¿Era la muerte que me acechaba? ¿O se trataba de algo aún más oscuro y desconocido? Ahora, cada vez que miro por el espejo retrovisor, temo ver esos ojos sin vida observándome, recordándome que nunca estoy realmente sola en mi camino. Cuando era niña, había una chica en mi clase que siempre me llamó la atención. Se llamaba Clara y había algo en ella que la hacía destacar, aunque no hiciera nada en particular. Su cabello castaño que caía sobre sus hombros y su sonrisa tenía un aire de misterio que la hacía especial. Clara era de esas personas que parecía tenerlo todo sin esfuerzo. Mientras ella brillaba naturalmente, yo me esforzaba por destacar, pero siempre terminaba opacada por su presencia. Mi admiración por Clara, al principio, casi era como un respeto profundo. A menudo me encontraba imaginando cómo sería vivir su vida, tan fácil y llena de amigos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa admiración se transformó en algo más oscuro. Envidia. Una envidia que me corroía por dentro, aunque nunca lo dejé ver. Verla rodeada de amigos, siempre el centro de atención, me llenaba de celos que no podía ignorar. Sin embargo, esa envidia no me impedía seguir admirándola, lo que generaba un conflicto interno que me consumía en silencio. Con el paso de los años, nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Clara y yo perdimos contacto, y con el tiempo su recuerdo comenzó a desvanecerse en mi mente. Creí haberlo olvidado, hasta que un día, mientras revisaba algunas cosas viejas en el ático, encontré una caja con recuerdos de la escuela. Entre ellos, una fotografía de nuestra clase, donde Clara aparecía sonriendo como siempre. Al ver esa foto, sentí una mezcla de nostalgia y una inquietud que no podía explicar. Había algo en su sonrisa que me perturbaba, algo que nunca antes había notado.
Sus ojos, que miraban directamente a la cámara, parecían vacíos, casi tristes. No era la Clara que recordaba, y esa imagen no se iba de mi cabeza. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, la imagen de Clara seguía apareciendo en mi mente. Soñé con ella, pero el sueño no fue para nada agradable. En mi sueño, ella estaba de pie en la esquina de mi habitación, con su cabello castaño cayendo por sus hombros, pero su rostro era inexpresivo. Me miraba fijamente, sin decir una sola palabra. Desperté sudando frío, con la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Los días que siguieron fueron extraños. Sentía su presencia en todas partes. Veía su reflejo en los escaparates. Escuchaba su risa en la calle, e incluso llegaba a percibir su perfume en ciertos lugares. Era como si su fantasma me estuviera siguiendo, recordándome esa envidia que había albergado en secreto y el hecho de haberlo olvidado. Decidí averiguar qué había sido de ella. Busqué en redes sociales, contacté viejos amigos y lo que descubrí me dejó helada. Clara había desaparecido misteriosamente hace unos años. Nadie sabía qué había pasado. Me llamo Anastasio. Nací en la ciudad Jiménez, Chihuahua, y me metí en el mundo de los trailers gracias a un amigo que me convenció de que ahí el dinero fluía y las cosas siempre eran interesantes. Una noche, después de un largo día de trabajo, me detuve en un paradero de trailers en el kilómetro 20, justo a las afueras de Juárez. A través de la neblina, distinguí la figura de un hombre y su hija. Parecían desesperados, así que me acerqué a ver qué sucedía. Resulta que el camión en el que viajaban los había dejado varados y necesitaban llegar a Chihuahua capital. No lo pensé mucho y me ofrecí a llevarlos, ya que mi ruta me llevaba en esa dirección. El viaje fue algo incómodo. El hombre hablaba sobre su esposa en Chihuahua, mientras la pequeña jugaba con un viejo radio que traía consigo. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más extraña, como si algo no encajara del todo. Finalmente llegamos a Chihuahua tarde en la noche del día siguiente. El señor insistió en darme algunas monedas por el aventón, y aunque le dije que no era necesario, acepté por cortesía. Se alejaron, y la niña, con una sonrisa, se despidió agitando la mano. No le di más vueltas al asunto y seguí mi camino. Pero después de un par de horas de manejar, de repente escuché la voz de una mujer. Salté del susto, hasta que me di cuenta de que la niña había dejado su radio en el camión. Me sentí mal, pensando que tal vez la radio era importante para ella, pero al menos ya estaban en casa con su madre. Lo que me dejó inquieto fue escuchar la voz de la madre repetida en el aparato. Te extraño, pequeñita, y nunca te olvidaré, mi bebé. Estés donde estés, mami te amará por siempre. Esas frases se repetían una y otra vez. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente, me detuve en un Oxxo en la carretera rumbo a Zacatecas. Mientras compraba un café, noté la portada de un periódico que mostraba la foto del hombre y la niña a quienes había dado un aventón. El artículo relataba una tragedia. El hombre y su hija habían perdido la vida en un accidente automovilístico, y la madre de la niña estaba en coma. Lo más espeluznante era que el accidente había ocurrido hace una semana, pero los cuerpos apenas habían sido identificados. La hija usaba esa radio para comunicarse con su madre en el hospital, o al menos eso creía yo. Entonces comprendí lo que realmente estaba sucediendo. La voz que había escuchado no era la madre comunicándose con su hija,
sino un eco de un mundo entre la vida y la muerte. Esa noche, cuando regresé al camión, sentí un escalofrío. Miré el radio y juro que escuché una voz salir de su interior. No lo dudé más y me deshice de ese aparato en cuanto pude. Desde entonces no he querido saber nada más sobre esa historia. Mi tío, un veterano conductor de camiones, siempre ha sido un hombre curtido por los años en la carretera, difícil de impresionar o asustar. Sin embargo, hubo una noche en la que incluso su carácter firme fue puesto a prueba por el terror. Me narró este suceso hace algún tiempo atrás, y desde entonces no he podido sacarlo de mi mente. Todo comenzó con un trabajo de último minuto. Le pidieron que transportara una carga hasta el estado del norte, partiendo desde Oaxaca. El viaje no sería corto, cerca de 12 horas, y la mayor parte del recorrido sería durante la noche. Antes de salir, varios colegas le sugirieron que tomara precauciones, sobre todo en un tramo en particular. En esa zona, muchos otros conductores habían compartido relatos inquietantes. Mencionaban a una mujer vestida de blanco que aparecía de repente en el asiento del acompañante, distrayendo a los conductores y provocando accidentes, algunos de ellos fatales. Mi tío no es de los que cree fácilmente en historias de fantasmas, pero esa noche prefirió estar preparado para cualquier eventualidad. Todo transcurría con normalidad. El motor del camión funcionaba sin problemas y la carretera se extendía vacía y oscura ante él. A eso de las 3 de la madrugada, el cansancio empezó a pesarle. Llevaba unas 4 horas al volante, así que decidió parar en una gasolinera para recargar combustible. A esas horas, el lugar estaba casi desierto. Solo un par de camioneros, igualmente de agotados. Después de llenar el tanque, continuó su viaje, concentrado en alcanzar su destino. La carretera estaba desolada y el silencio se hacía cada vez más denso, como si el entorno mismo escondiera algo ominoso. No pasó mucho tiempo antes de que un escalofrío inexplicable le recorriera el cuerpo. No era el frío habitual de la madrugada, sino un tipo de frío que calaba hasta los huesos. Trató de ignorarlo y centrarse en la conducción, pero la sensación de no estar solo en la cabina se volvió abrumadora. De repente, por el rabillo del ojo, notó que había alguien sentado en el asiento del acompañante. Su corazón se aceleró cuando giró la cabeza y vio una figura pálida, vestida de blanco, con el cabello largo y desordenado. Aunque no podía distinguir su rostro, la presencia de aquella mujer era tan palpable que sintió un nudo en la garganta. El pánico lo invadió, pero sabía que si perdía la calma, correría la misma suerte que otros conductores que habían sufrido accidentes en ese lugar. Siendo un hombre de fe, mi tío comenzó a rezar. Apretó el rosario que colgaba del retrovisor y empezó a murmurar oraciones. Las palabras apenas salían de su boca mientras mantenía fija la vista en la carretera. Mientras pasaban los minutos, que parecían horas, continuó rezando, sintiendo la presencia inmóvil de la figura, como si esperara el momento adecuado para actuar. Sin embargo, poco a poco, con cada palabra que pronunciaba, el ambiente fue cambiando. El frío comenzó a desvanecerse, y cuando finalmente se atrevió a mirar, la mujer ya no estaba. El resto del trayecto fue tenso, pero sin más incidentes. Sin embargo, mi tío no pudo olvidar lo que vivió aquella noche. Al llegar a su destino, aún con los nervios alterados y el corazón acelerado, juró que nunca volvería a viajar por esa ruta sin un rosario bendito en su camión. Desde ese día,
siempre lleva uno colgado en el cuello.